Antes de poder comenzar, me gustaría llamar la atención de Tomás, de Leví, de la Fernanda, de la Denise. ¿Quién más está ahí? ¿Quién más? El Cris se me fue allá. Cris, ¿me ven? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me ven? Muy bien. El texto del día de hoy, chiquillos, díganle a su papá que les muestre, por favor, el Evangelio de Juan. Díganle y muéstrame en el celular, papá, mamá, o si tienes tu Biblia. El Leví, yo sé que está con su Biblia, el Tomás se le quedó, ¿cierto? Pero está mi Biblia ahí, Tomás, adentro, búscala nomás. Juan, busquen ahí, chiquillos, miren, busquen Juan. ¿Sí? ¿Lo encontraron? Eso, muéstrala a la Denise. Leví, tu Biblia, ¿la tienes ahí? Búscala ahí, Juan capítulo 15. ¿Ya? Sí, les voy a pedir que la lean ustedes, que están ahí con sus Biblias. Por favor. Tomás, ¿también? Juan, ¿sí? Cris, ¿lo tiene ahí? Cris todavía no sabe leer, ¿cierto? Pero ahí está el texto del día de hoy, Cris. Que el Señor te bendiga. Denise, ¿todavía está? ¿Cómo está la Denise ahí? ¿Sí? Muy bien. Pero, Juan capítulo 15. Solo un minuto, querido, solo un minutito. Quiero que los chiquillos, ¿ya? Lo encontraron, ¿cierto? Juan capítulo 15, del versículo 18 al versículo 20. ¿Quién lo tiene? ¿Tú lo tienes? ¿Quieres leerlo? Y acércate acá. Léelo en esta versión porque esa es otra. Léelo ahí. Acá. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os dijo. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Muchas gracias, Tomás. Entonces, niños, este es el texto, Evangelio de Juan. En la casa ustedes le dicen a los papás que lo puedan leer de nuevo. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Cris, Tomás, Leví, Fernanda, Denise. El Señor Jesús dice lo siguiente. ¿Conocen al Señor Jesús? Sus historias, la vida, ¿cierto? ¿Conocen a Jesús? ¿Han escuchado hablar de Jesús? El Señor Jesús dice lo siguiente y aprendan lo que ustedes acabaron de leer. Miren, si el mundo los odia, si el mundo les tiene mala, sepan que a mí me odió primero. Sepan que yo fui odiado antes que ustedes. El Señor Jesús está hablando de que vamos a sufrir, niños. Lo que voy a hablar hoy día como pastor es hablar un poco acerca del dolor y el sufrimiento a partir de la Biblia, a partir como discípulos, a partir como hijos de Dios. Pero no es un sufrimiento de una persona. El Señor Jesús no dice, Pedro, tú vas a sufrir. El Señor Jesús no dice, Tomás, tú vas a sufrir. El Señor Jesús no dice, Cris, tú vas a sufrir, a ti te van a odiar. No, Él está hablando al pueblo de Dios, a los discípulos del Señor. Y yo les voy a contar una historia. Hace un par de años atrás, estábamos en fin de año y el Leví le ocurrió algo en un tobillo. Era el mes de noviembre. Noviembre era, ¿cierto? Y hubo una microfractura. Y hubo que ponerle una bota. Y el Leví estuvo 30 días
30 días con esa bota. Eso trajo un sufrimiento tremendo al corazón de él, porque al llegar al colegio, la profesora tuvo que cerrar el año. Llevamos la licencia, y eso trajo un profundo sufrimiento al Leví. ¿Y por qué trajo sufrimiento? No porque se había fracturado, tenía esta microfractura, sino ese sufrimiento era porque él no iba a estar terminando el año con sus compañeros, no iba a poder terminar y hacer lo que él quería hacer. Y con él también sufrimos nosotros, porque fue un tiempo difícil de cuidado. Lo que el día de hoy quiero hablarles, niños y a los hermanos, es que el Señor Jesús no está apuntando a un sufrimiento particular, está apuntando a sus discípulos, al pueblo de Dios, cómo nosotros enfrentamos el dolor y el sufrimiento en la familia. Leví no sufrió solo, también fue la fractura de su hermano, también fue mi fractura, también fue la fractura de su madre, también fue la fractura de algunos compañeros. Por lo tanto, en la cultura en la cual nosotros pensamos, es como que la Biblia habla de sufrimiento, es como que me pincho un dedo y me duele, o me martillo un dedo y algo, o tengo una herida, ¡ay, se me pasó! Y listo. No, eso no es lo que el Señor Jesús habla, porque Jesús es el verdadero Israel. Jesús es el verdadero Israel. Y cuando nosotros comenzamos a pensar en el dolor y sufrimiento, nos equivocamos cuando pensamos en dolor y sufrimientos particulares. Sí existen ese dolor y sufrimiento, pero Jesús está diciendo, yo tengo que vivir y yo tengo que ser lo que el pueblo de Israel no pudo ser. Así que el día de hoy, queridos, quiero caminar con ustedes. Espero, Tomás, Leví, Cris, Denise, Fernanda, si ustedes tienen alguna penita, algún dolor, no lo vivan en soledad. Compártanlo, díganlo. Eso va a hacer bien al alma. ¿Por qué? Porque el dolor y el sufrimiento no se vive en soledad, se vive en comunidad. Y cuando nosotros vivimos en comunidad, cosas sobrenaturales, como dijo Joana el día de hoy, ocurren. Cosas extraordinarias pasan. Lo ordinario se transforma en lo extraordinario. Así que el día de hoy, queridos, espero que... ¿Y por qué le hablé a los niños? Porque sé que para ellos es difícil que los próximos 220 minutos... Te faltó la oración, Marco, y que el pastor cumpla su proyecto de los 37 minutos. Y ya me robé cuántos minutos de mi proyecto. La Verónica se ríe porque sabe que es mi proyecto fracasado. Pero Señor, cuando tú vengas, esos 37 minutos se van a cumplir. Queridos, es justamente esto que estoy hablando. Joana nos llevó en esta perspectiva de poder comprender, ¿cierto?, el dolor y el sufrimiento como discípulos del Señor. Así que, si es que no lloraste con la liturgia, no sé qué te puede hacer llorar el día de hoy, porque Joana marcó con los textos bíblicos, hueso tras hueso, haciendo lo que vivimos la semana pasada. ¿Qué cosa? La lealtad radical al Señor Jesús. Y la semana pasada éramos confrontados. Te pregunto a ti en tu corazón, si has participado de todos los sermones, que el Señor te bendiga. Si no lo has visto, te invito a que puedas ver los sermones de, ¿cierto?, Una Luz a las Naciones, y que el Señor pueda ayudarnos en esta dirección. Y veíamos la semana pasada que una lealtad radical a Jesús exige un verdadero arrepentimiento. Arrepentirse de manera real, de manera concreta, y esto por medio de una motivación concreta por el precio del discipulado. Hablábamos no solamente de la motivación correcta, hablábamos de una prioridad correcta. La motivación
es el arrepentimiento. La prioridad es predicar el reino de Dios, pero al mismo tiempo haciéndolo en el tiempo correcto, ¿cierto? Que este es el tiempo de poder hacerlo, de poder realizarlo. Recuerden, los que no recuerdan el sermón de la semana pasada, hubo personas que le respondieron al Señor Jesús: a donde tú vayas, yo iré. Personas que se levantaron, ¿cierto? Y les expliqué esta diferencia entre la multitud, ¿se acuerdan? Gasté bastante tiempo en la multitud, gasté tiempo hablando acerca de los discípulos, 70 más o menos, para que tengan un número ahí. De esos 70 y ese grupo un poco más cercano, escogió a 12. De esos 12, 3 andaban con él para arriba y para abajo. De esos 3 que estaban con él, había uno que se recostaba sobre su pecho y tenía profunda intimidad. Y estamos caminando en esta dirección de poder comprender la palabra de Dios. ¿En dónde estoy? ¿En dónde te encuentras? ¿En el pecho de Jesús? ¿Eres parte de los 3? ¿Eres parte de los 12? Estamos hablando de intimidad. ¿Eres parte de los 70? ¿O eres parte de la multitud interesada en los panes y en los peces? Y de tiempo en tiempo le dices al Señor Jesús: a donde tú vayas, yo iré. O no, espera, tengo que ir a enterrar a mi padre. Y explicábamos todas estas cosas. El día de hoy, queridos, estamos en este mismo espacio, y gracias al Señor por la lectura de la palabra que hizo el Tomás. Y por lo tanto, quiero que ustedes puedan percibir cómo esto de entender que el Señor Jesús es el verdadero Israel, y necesito que hagamos un poco de memoria para esto. El Señor no llamó a un hombre, llamó a un pueblo. El Señor llamó a un hombre, ¿para qué? Para conformar un pueblo. Ese pueblo, ¿cierto?, pasó por dolor y sufrimiento, problemas familiares, la familia de Abraham, la familia de Isaac, la familia de Esaú, la familia de Jacob, los hijos de Jacob, el sufrimiento de José. Durante 400 años estuvieron en Egipto. Lo vimos también este pueblo después siendo castigados, siendo doblegados, humillados, pisoteados, sufriendo tanto que, como yo les explicaba, el pueblo de Israel sufrió el primer genocidio, ¿cierto?, escrito completamente a partir de lo que hizo Faraón. Por lo tanto, el dolor y el sufrimiento que nosotros estamos viendo es acerca del pueblo de Dios. Y el Señor le dijo: si ustedes oyen mi voz, si ustedes cumplen mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro. Ustedes van a ser lo más precioso para mí. No dijo Moisés: si tú sacas al pueblo de Egipto, compadre, vas a ser el mejor. No, habló del pueblo. Y ahí el pueblo recibió los 10 mandamientos. Y bueno, los que no han participado del curso de verdadera espiritualidad han visto el poder de la ley, que es profundamente amor. Y la ley, ¿cierto?, que el amor, que es ley, y la ley, que es amor. Y podemos ver profundamente cómo se despliega toda la bondad de Dios. Y entre esas cosas podíamos encontrar en nuestro curso que la codicia humana, el anhelo profundo, codicioso, es lo que muchas veces transforma al pueblo de Dios y a las personas. Entonces, el pueblo cruza el Mar Rojo, cruza el río Jordán, toma la tierra prometida, y nos vamos a encontrar ahí que conquistan, ¿cierto?, los jueces y un montón de cosas. En la época de los jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía. Se levantó un profeta, Samuel, que comenzó como último juez a gobernar sobre el pueblo, y el pueblo nuevamente buscando hacer su voluntad. Y miraron a los pueblos, a los otros reinos, y vieron que, mira, los pueblos que están allá, ¿cierto?, tienen un rey. Los filisteos tienen un rey. ¿Por qué nosotros no tenemos un rey? Queremos un rey, queremos un rey. Y ellos sufrían porque no tenían un rey. Y el Señor, en medio de todo esto, profeta, no se puede hacer. Y el Señor les dice:
déjalo, si quieren tener rey, que ellos tengan el rey. Y el primer rey sobre Israel es un hombre que se llama Saúl, que era tremendo. Imagínense un rubio, barbón, de 2 metros 10, no tanto, 2 metros, 1 metro 98, y cuando él entraba, yo creo que le llegaba a la cintura. Imagínense el tamaño del Darío, como cuando nosotros lo vamos a abrazar, abrazamos la cintura, y llegaba a Saúl, imponía presencia. Estaba ahí gigante, ¿cierto? Hermoso a los ojos de las personas, tremendo rey. Pero el rey fracasó, se condoreó y el Señor escogió otro rey. Uno chiquitito, pequeñito, todo piñufla, estaba allá en el campo cuidando ovejas, qué sé yo, y lo invitó, ¿para qué? Para, así como el Señor escogió a Abraham para que pudiera formar un pueblo, así como escogió a Moisés para que pudiera rescatar a su pueblo, escogió a David para mostrarle cómo tenía que ser el rey de Israel, cómo tenía que plantearse. Y hermanos, la historia ustedes ya saben, rey David, lleno de problemas, lleno de cosas, los hijos de David, terrible. Así es que lo que encontramos de Génesis hasta Apocalipsis, un verdadero fracaso. Israel fue llamado, convocado para ser una luz a las naciones, para que los demás pueblos pudieran ver, chuta, esa es la verdadera vida que se puede tener. Y de esa manera los pueblos podrían glorificar a Dios. ¿Qué es lo que tenía que hacer Israel en la época del pueblo de Egipto, cuando estaban ahí? ¿Qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? Combatió a los dioses egipcios. Combatió la cultura de aquel momento, y Dios combatió a los dioses y salió completamente victorioso. Y cada vez que el pueblo de Dios se opuso a la cultura del momento, el pueblo de Dios salió victorioso. Véanlo desde Génesis hasta Apocalipsis. El pueblo de Dios salió victorioso. Cuando el pueblo fracasó, cuando el pueblo tomaba sus propias decisiones y se fue hundiendo. Y nos encontramos, ¿dónde? En el exilio. El pueblo de Dios conquistado, llevado al exilio, sacado de su nación. ¿Por qué? Porque se portaron mal. Todo el sufrimiento del pueblo de Dios no es el sermón de hoy. Todo el sufrimiento a partir del pecado del pueblo de Dios no es el sermón de hoy. Porque Jesucristo, el Dios encarnado, no pecó. Por lo tanto, el sufrimiento de Él, el aborrecimiento, odiarlo a Él, no es porque sus pecados lo inundaron. ¿Por qué? Porque para que podamos entender, tenemos que poder comprender lo que la Escritura estaba diciendo. Si el mundo los aborrece a ustedes, sepan que a mí me aborreció antes que al mundo. Así que lo primero que nosotros tenemos que evaluar, y lo primero que yo quiero a que ustedes puedan comprender, ¿cuál es el verdadero sufrimiento? ¿Cuál es el verdadero sufrimiento? Todo sufrimiento obviamente que se origina en el pecado. Y eso nosotros lo sabemos. ¿Ya? Así que ya sea el pecado mío o el pecado de otros, ¿cierto? Que ustedes pueden percibir o ver. Así es que el pecado va a traer dolor y sufrimiento. Ahora, el sufrimiento del cual el Señor Jesús está hablando no es ese. No es porque te equivocaste, no es porque trataste mal a tu hermano, no es porque ofendiste a tu esposa, no es porque trataste mal a tus hijos, no es porque trataste mal a tus amigos, no es porque hiciste algo que no tenías que hacer, una mentira, un engaño, no. Las consecuencias de ese dolor, yo creo que la hermana Joana ya lo dejó claro. Si nosotros sufrimos, tenemos paz para con Dios y nos confesamos y nos arrepentimos. Eso no es lo que estamos hablando ahora. Estamos hablando ahora, escuchen, si el mundo los aborrece, lo que está por detrás no es lo que nosotros muchas veces pensamos. Si el mundo te odia, si tus amigos, vecinos y parientes, lo digo de otra manera, están
en abierta oposición a los principios verdaderos que tú estás viviendo. Si tu familia, amigos, vecinos, parientes, colegas, trabajo, no están de acuerdo contigo y están en clara oposición porque tú estás viviendo los principios como pueblo de Dios, los principios como pueblo de Israel, quiero hacerte un pequeño recuerdo. A mí me aborrecieron primero. Hermanos queridos, nosotros estamos acostumbrados a hablar de sufrimiento. Y efectivamente hablamos bastante de dolor y sufrimiento a partir de las consecuencias que el pecado trae, como enfermedades profundas. Tenemos aquí hermanos y hermanas que han perdido seres amados, seres queridos por culpa del cáncer. Otros han tenido que pasar y acompañar con problemas profundos, no solamente con la pérdida, sino que también con el dolor y el sufrimiento en medio de nuestras vidas. Y el Señor está diciendo, en medio de este dolor y de este sufrimiento, quiero recordarte que existe la oportunidad para vivir de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Así es que para mis pequeños hijos, Tomás, Leví, Fernanda, Denise, Cris, si están ahí, cuando de repente un día ustedes sienten rabia porque tu papá o tu mamá los está acusando de lo que ustedes están haciendo y ustedes no lo hicieron y sienten rabia en su corazón y de repente se le paran los pelos y se enojan, sepan que el Señor está con ustedes en ese minuto. Porque sí, yo como papá soy pecador y he cometido injusticia con mis hijos. Y a veces esas injusticias uno no las ve. De repente digo algo o culpo a uno o culpo a otro y me equivoco. Y le digo, oye Tomás, deja de molestar a tu hermano. Y el Tomás está por allá. Y el Leví, qué sé yo, le pasó algo por ahí. Y ahí le da rabia. ¿Por qué me echan la culpa a mí? Eso es santo. Eso es santo. Esa es ira santa. ¿Por qué? Injusticia. Injusticia. Y lo que el Señor Jesús está hablando es justamente de las estructuras del mal que oprimen y corrompen la sociedad en la cual estamos viviendo. El Señor Jesús vive en una cultura profundamente religiosa que no quiere cumplir el verdadero, por ejemplo, ayuno. El ayuno que ellos tenían era un ayuno de 3 veces por semana, donde la persona tenía que verse completamente demacrada, flaca. Si esa persona era completamente flaca y tenía la ropa religiosa y la gente lo veía pasar, era como ver un aura. Era ver un gallo blanco, pálido, flaco, con la piel pegada a los huesos. ¿Saben lo que la gente decía? ¡Oh, qué espiritual! Porque esa apariencia daba ¿qué cosa? Que era una persona que ayunaba 3 meses por semana. Era una persona que vivía espiritualmente y ellos se paseaban. Y la Biblia lo dice, que mostraban, que blandían abanicaban sus mantos, qué sé yo. Y imagínense lo que decía gente como yo, cuando pasaba uno de estos fariseos y me sentía completamente pecador. En ese sentido. Pero no solamente eso, sino que también en una cultura injusta donde el Imperio Romano tiene el poder y el control absoluto de la sociedad, donde tiene el poder absoluto de lo civil, tiene casi también el de lo religioso, y hay un control tremendo. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos ahí, queridos, es un dolor y sufrimiento profundamente estructural. Escuchen lo que les voy a compartir ahora. Esto que les voy a compartir ahora no es mío, ya lo he tomado del libro del doctor Michael Gohin, ya del capítulo 4 de la parte que habla acerca del sufrimiento. Ustedes pueden leerlo completamente.
¿Y qué es lo que habla el doctor Gohin con respecto a este dolor o a este sufrimiento? Y el doctor Mike Gohin dice lo siguiente: la característica de un pueblo distintivo, de un pueblo de discípulos del Señor, es el sufrimiento. O sea, la característica que lo va a distinguir es el sufrimiento. Y Gohin da 9, por lo menos encontré yo, 9 elementos que son importantes que nosotros podríamos leer. Primero, el doctor Gohin lo que hace es hablar acerca de un contraste con otra cultura. Y él dice lo siguiente: la vida restaurada por la gracia de Dios marca un contraste con la sociedad moldeada por otro tipo de creencias. Este contraste es evidente en la nueva comunidad por Jesús en medio de las culturas de Israel y Roma. El pueblo de Israel, estos discípulos se diferencian ¿de quién? Del mismo pueblo de Israel, y estos discípulos como grupo, como cuerpo, se diferencian como ¿quién? Contrastan con los romanos. Ahora yo les pregunto, hermanos míos, ¿cuál es nuestro contraste como pueblo? Nosotros vivimos en una cultura, en un imperio, en una sociedad donde las estructuras del mal controlan las cosas. ¿Cuál es nuestro contraste? Recuerden, nosotros tenemos algunas opciones que son complejas, que la vimos cuando hablamos de los profetas. O sufrimos, o nosotros, como los camaleones, optamos, ¿cierto? Somos asimilados, esa es la palabra, somos asimilados y nos acoplamos a ellos y hacemos exactamente lo mismo que ellos. Les voy a dar el ejemplo, y esto ya lo hemos hablado tantas, pero tantas veces que llega a sonar, ¿cómo se llama? A veces majadero. Y observen. ¿Qué es lo que nos azota y qué es lo que a ti hoy día en la cultura te está atrayendo a tus hijos, está atrayendo a los pequeños, está atrayendo a los adolescentes, está atrayendo a los jóvenes y está atrayendo a las personas adultas? Una de esas cosas que pueden ser los juegos, ¿ya? Y atraviesa transversalmente. Los niños, desde pequeños, desde meses, toman el celular en la mano y comienzan a jugar. Y una de las cosas que los niños aprenden al tiro, porque me pasó con mi hijo cuando era pequeño, eran las notificaciones cuando te está llamando. Aparece una notificación y su dedito mágicamente fue lo primero que aprendió. Lo primero que... eliminar notificaciones. Y de repente, 10 llamadas perdidas. 15 llamadas perdidas. Y claro, uno ignorante de algunas cosas y ellos magistralmente ahí con el dedo. Y de repente nos dimos cuenta, claro, empezamos a leer, empezamos a estudiar que las luces, que las pantallas, y comenzamos a reflexionar en todo esto. Quitarle ese aparato en aquella época a mi hijo fue un verdadero infierno. Pero ese mismo infierno es el video que vimos hace 10 años atrás. ¿Se acuerdan del niño rata? ¿Se acuerdan del famoso niño rata? ¿Cierto? Que la mamá le desenchufó el internet. ¿Y qué hizo este famoso niño rata? Destruyó lo que tenía ahí por completo. Pero resulta que hoy tenemos niños ratas de 1 año y tenemos niños ratas de 50, 55 años. Porque el niño rata de 1 año no tiene plata para comprar todos sus juguetes. Pero el de 25, 30 y 35 puede comprarse lo que él quiera y puede gastar el tiempo en medio de lo que está haciendo. ¿Y qué es lo que ocurre en medio de esto? Decirle a alguien, oye, cuidado con las tecnologías, es complicado. Es complicado. ¿Qué pasa si tú le dices a una persona el día de hoy, oye, para con las redes sociales, para con tus redes sociales? ¿Cuál va a ser la respuesta que tú vas a tener? No importa lo que sea, oposición. Oposición. ¿Por qué? Porque si ocurre dentro de la iglesia, esa persona cristiana te puede decir, oye, no, pero es que yo la estoy utilizando para el bien del reino. Y yo les digo, hermanos, no nos saquemos la suerte entre gitanos. Las redes sociales corporativas
tienen que ser muy buenas y siempre apuntan a elementos personales e individuales para crecer. Pero las redes sociales son profundamente identitarias. Tienen la raíz de la persona en esto. Y lo que tú pones el día de hoy en una red social es parte hoy día de tu identidad, de lo que tú eres. Por lo tanto, cuando tú le dices a una persona, alto, para ahí con esto, ¿qué es lo que surge de su interior? ¿La escritura? ¿La Biblia? ¿Como mis hijos No, su anhelo, su deseo. Y eso, pero no es una rabia, no es una ira por injusticia. Es una rabia y es una ira porque tú estás tocando un elemento profundamente personal, particular, individual. Entonces, queridos, eso es el contraste del cual yo les quiero decir. Sin darnos cuenta nos asimilamos. Esto podría, por favor, yo no estoy diciendo que no usen celular, que no tengan redes sociales. Estoy diciendo cómo esto nos puede tomar poderosamente en este sentido. Y lo otro podría ser con la cultura, ustedes ya saben, las músicas urbanas, pero también las músicas rurales. Ya porque el otro día estaba bañándome en una piscina y habían 5 niños, adolescentes de 20 años, y estaban escuchando folk, pero no folk chileno, era folk mexicano. Y era música ranchera, mezclada, no sé, con cosas, y un montón de... en medio de las letras, hablando, no voy a hablar de Peso Pluma, así que lo dejamos afuera, porque ya las municipalidades, ellos han hablado. Pero una particularidad que tienen estas rancheras como con tecno mexicano, no sé cómo identificarla, mi ignorancia, llega ahí hablando acerca de los narcos mexicanos y casi haciendo adoración a ese tipo de cosas con letras tan profundas como ratatatatatatatata. Eso es letra. ¿Qué significa ratatatatatatatata en el lenguaje urbano? ¿Es una palabra? No es una palabra, es una oración, ¿o no? Es muestra de poder. Mira, el Tomás lo acaba de entender, ¿eh? Dije ratatatata y el Tomás hizo así, porque entendió lo profundo. Queridos, somos un pueblo de contraste. Somos un pueblo de contraste. Y al final, cuando queremos aparecer, somos parte de la misma imagen y no contrastamos. Y Gojín lo que dice es que el Señor Jesús está hablando que este pueblo que va a sufrir ¿por qué? Porque se contrasta con el otro. ¿Cuáles son nuestras palabras y acciones para poder contrastarnos en esta dirección? Segundo, no solamente esto, dice Gojín lo siguiente: desafío a dioses falsos. Jesús y sus seguidores desafían tanto a los dioses falsos de las culturas judías como de la cultura romana, generando reacciones hostiles. Tomando el mismo ejemplo anterior, ¿quién es el Dios que promueve e impera en toda la tecnología en el siglo XXI? Ese es un Dios que está escondido, que nadie se acuerda de él. Lo he dicho varias veces, ya saben, ¿cierto? ¿Quién? Vulcano, el Dios de la tecnología. Y resulta que para nosotros Vulcano nos da lo mismo. ¿Por qué? Porque la palabra vulcano anda a cambiar neumático, vulcanización, ¿cierto? Alguna cosa, ese para nosotros es Vulcano. Pero Vulcano es el Dios de la tecnología, el Dios que promueve todo tipo de avances. ¿Cómo nos rendimos el día de hoy a los avances tecnológicos? ¿Cómo nos rendimos el día de hoy a los avances tecnológicos? Y el gran problema que no tiene que ver con cada uno de nosotros, tiene que ver en nuestros trabajos. No sé, Marco, ¿en qué software ya de avance ya está la empresa para encontrar, cierto, aquel pequeñito y mínimo problema de seguridad en algún rincón?
Los software van a cambiar. El año pasado ya pasaron 2, 3 software y la empresa va a implementar uno más poderoso, uno más potente, porque si este software te muestra, ¿cierto?, el peligro que puede ocurrir de aquí si un trabajador levanta una ceja, el software te lo va a decir. Ahí el Marco entrando ahí, el trabajador tanto levantó una ceja, el software recibe el algoritmo, lo transforma y dice, por haber levantado la ceja, se va a quedar dormido tal día y va a provocar un accidente. Ese es el nivel de precisión. Se ríen, pero hermano, yo estoy hablando en serio. Un día estaba hablando con Esteban y el nivel de precisión, yo le dije, que Esteban, ya cuéntame un poquitito, yo no cacho nada de minería, yo sé que estoy haciendo tronaduras nomás. No, me dijo, es que tuvimos que cambiar las perfo. Y yo le dije, y mi mente es una máquina que uno va con una mano y uno perfora. Y él me dijo, no, si las manejamos a 2 kilómetros, manejan las maquinarias a 2 kilómetros y tienen que estar ahí programando. Todo está en función de Vulcano. Y Vulcano se disfraza de luz. Vulcano se disfraza de luz porque te hace pensar y creer en todas las esferas. O si no, también pregúntenle a Noemí, ¿cierto? Las diferentes capacidades, máquinas nuevas en el área de la salud. Y ahí, en el hospital, Vulcano brilla por su ausencia. Porque de repente vamos ahí en algunos lugares, yo he visto cuartos, donde Vulcano de hace 5 años está lleno. ¿Por qué está lleno? Un montón de máquinas que ya no sirven para el día de hoy. Un montón de máquinas que están siendo reemplazadas y que el día de hoy están acumulando. Vulcano nos seduce con una seducción tan tremenda que nosotros no lo confrontamos. Y al no confrontar a Vulcano, ¿saben lo que a veces hacemos? Lo adoramos. Lo adoramos por su precisión. Lo adoramos por su capacidad y somos incapaces de ver que a Vulcano no le interesa a la gente. A Vulcano lo que le interesa es el número. Es el número. Es la precisión de, obviamente, en algunos aspectos buscar lo mejor, pero lo que está por detrás de todo esto es cómo tenemos una alta eficiencia con el menor riesgo posible. Y el menor riesgo posible significa, hermanos, en el fondo, menor gasto. Menor gasto. Y nos sometemos a Vulcano sin darnos cuenta. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque de repente nosotros pensamos que yo estoy hablando del celular. Y de los celulares, ustedes ya saben, no tengo que hablarle de los celulares y de las diferentes tecnologías. El Joan está enojado con Vulcano. Está profundamente enojado con Vulcano. ¿Cierto, Joan? Qué rabia, ese Vulcano no cumplió lo que ofreció. ¿Por qué? Porque en el fondo, queridos, nosotros somos incapaces de confrontar a los dioses de nuestra época. Así que a mis hermanos que les he estado conversando, obviamente gracias a Dios por las cosas buenas que Dios crea. Pero gracias a Dios también porque Dios los ha puesto a ustedes como un instrumento de luz en esos espacios. Cuidado, todos debemos desafiar a los dioses falsos. Y cuando desafiamos a estos falsos dioses, como Jesús y sus seguidores lo hicieron, vamos a recibir el odio, el oprobio de otros. Al mismo tiempo, no solamente vamos a ser de contraste o vamos a desafiar, tenemos que ser contraculturales. El doctor John Stott escribió un libro que se llama La Contracultura Cristiana, hablando del Sermón del Monte, y habla de tapa a tapa acerca de esto. ¿Y qué es lo que dice Jesús? La comunidad de Jesús es contracultural en un sentido profundo, desviándose drásticamente de la ética romana y cuestionando la legitimidad de Roma y de sus dioses. Queridos, tenemos que tener la razón con esto, buscar. No solamente tenemos que denunciar, pero en nuestras acciones, nuestra ética, nuestro andar, tiene que ser completamente a la ética de Roma, a la ética del mundo religioso. Hermanos, yo les hablé, nosotros durante
10 años estuvimos no pasando ofrenda en la iglesia. Y los hermanos del comienzo siempre han sabido aquello que yo les enseñé. ¿Por qué nosotros no pasábamos ofrenda? Porque nuestra visión misional, cuando yo iba a invitar a mis amigos, vecinos y parientes, ¿cierto? Yo les explicaba que una vez esto me ocurrió en Brasil y fue terrible. Una vez le di la mano a una persona y me hizo el chiste de revisarse los anillos de la mano, porque yo era seminarista. ¿Por qué? Porque en Brasil decir que eres pastor es sinónimo en muchos sectores de ser ladrón. Entonces cuando esta persona hizo el gesto revisándose las manos, yo no me di cuenta. Lo que la persona estaba haciendo cuando se enteró de que yo estaba estudiando para ser pastor era el típico chiste: tú eres pastor, bueno para la plata, bueno para sacar las cosas. Cuando comenzamos a plantar nuestra iglesia, había una revolución de muchas iglesias y una revolución con respecto al tema de la teología de la prosperidad. ¿Se acuerdan? Que era muy fuerte la teología de la prosperidad, incluso eran temas. Yo recuerdo cuando le hice discipulado personal a varias personas aquí en la iglesia, discipulados personales, y el tema del dinero era complejo, hermanos. El tema era complejo. Y, pastor, ¿por qué hay que dar dinero en la iglesia? Si a mí ya me dijeron, incluso me dijeron que yo era una persona creada para ofrendar y para darlo todo, para vender mi auto, para incluso vender mi casa, porque si yo hago todo esto, Dios me va a bendecir. Dios me va a dar. Y muchas personas crecieron con eso. Y nosotros tuvimos que decir: oye, si esto está ocurriendo en nuestra ciudad, nosotros podemos ser estratégicos. No queremos que cuando la gente vaya a la iglesia comience a pensar en dinero. Nosotros vamos a educar a nuestros hijos y vamos a educar a los miembros de la iglesia cuando sea, y vamos a hablar ahí de dinero, y vamos ahí, a enseñar a las personas. Y durante muchos años es así. Y es tan importante en la iglesia que yo les puedo decir: nosotros pasamos la ofrenda el día aquí en la iglesia. Yo quiero ser honesto con ustedes, no hace mucha diferencia. Puede ser un acto educativo, un acto de formación, pero la iglesia completa da por medio de transferencia. Cuando nosotros estamos aquí en la iglesia, porque nosotros no manejamos dinero, con mis hijos saco el celular y le pongo ofrenda, y mis hijos son los que hacen la ofrenda, y a la hora del culto es donde nosotros pasamos la ofrenda y lo hacemos como un instrumento. ¿Por qué? Porque intentamos desafiar, siendo contraculturales en aquello que estamos haciendo. Esto de la ofrenda es solo un ejemplo, pero ¿cuántas cosas contraculturales nosotros podemos vivir? ¿Cuántas cosas contraculturales nosotros podemos oponernos en medio de esto? Ahora, la iglesia debe ser un foco de creación de tensión. La iglesia, al ser una comunidad completamente nueva, debe desafiar las estructuras antiguas de la sociedad. Debe desafiar las estructuras antiguas creando una tensión dolorosa. Esta tensión es parte de la misión de la iglesia. Nuestra forma de vivir como cuerpo debe generar tensión. Así que, hermano y hermana, cuando tú dices en tu familia, a tus amigos, vecinos y parientes, y tú sientes que hay una tensión por cómo estás viviendo la palabra de Dios, alégrate. Alégrate profundamente, porque esa tensión es profundamente espiritual. El gran problema es que no nos gustan las tensiones. ¿Cómo decimos nosotros? Queremos ser quitaditos de bulla. No queremos nosotros generar ningún tipo de problema. Al mismo tiempo debemos evitar ser capturados por estructuras pecaminosas. La iglesia no debe ser cautiva de las estructuras sociales, ideológicas, pecaminosas en su propia cultura. Y no puede apartarse tampoco de esto, sino demostrar un carácter de orden completamente distinto.
Todos los años he hablado siempre en contra de las ideologías imperantes, izquierda o derecha, ¿se acuerdan? Pero nunca he hablado de que nosotros debemos ser apolíticos. Nunca he dicho no votes. Nunca he dicho no te metas en política ni hables de religión. He dicho, hermanos, si ustedes tienen algún tipo de vocación, trabajen, métanse, preparen y estudien. Y es justamente lo que estamos haciendo ahora en nuestro curso de verdadera espiritualidad. Ser promovidos por Dios en esta dirección de ser capacitados ¿cierto?, en medio de todo esto. Y Gojín dice que la consecuencia de todas estas cosas va a ser sufrimiento. Desafiar el orden prevalente va a traer sufrimiento. Pero no te preocupes, el sufrimiento es normal, es esperado, incluso es la insignia del discipulado cristiano y una forma característica de dar testimonio por medio de la fe. Hermanos queridos, esto es un terreno desconocido. Lo estoy hablando el día de hoy. Y es un terreno desconocido porque mezclamos sufrimiento por las consecuencias de nuestro propio pecado con el sufrimiento que trae seguir verdaderamente al Señor. Y nuestros hijos sufren. ¿Por qué? Porque ustedes como papás, ¿qué es lo que hacen? Poner o imponer los principios. Hermanos, efectivamente, veamos un problema concreto ahora en este minuto. No tenemos Oasis Kids, ¿cierto? Eso es un conflicto presente. ¿Qué sería mejor? Que Oasis Kids tuviera una profesora, ¿cierto? Y los niños estuvieran ¿dónde? Allá, recibiendo clases de la profesora, ¿cierto? ¿Por qué? Porque igual los niños están incómodos acá, y la palabra que mis hijos maravillosamente han aprendido de nuestra cultura, estoy aburrido. Desde que se levantan, mis hijos están aburridos. Y nosotros tenemos que lidiar con el aburrimiento de ellos y enseñarles, hijo, yo no soy papá fantástico aquí que voy a tener que lidiar con tu aburrimiento. ¿Por qué? Porque si está en la televisión, no está aburrido. Si está en la Nintendo, no está aburrido. Si está en el iPad, no se aburre. Si está en el celular, no se aburre. ¿Cuándo se aburren los perlas? Cuando les quitamos los dispositivos y ellos necesitan sufrir para generar, ¿qué cosa? Creatividad. Y hoy día a nuestros hijos generar creatividad es terrible. Es terrible. Y cuando llegan a ser adolescentes, si ellos no consiguieron ser creativos en la niñez, nuestros hijos van a estar o echados todo el día en la cama, o van a estar todo el día metidos en el computador, o todo el día en las redes sociales, porque no van a saber lidiar con esto del aburrimiento. Y el día de hoy, yo no sé, todavía no los tengo, no he conversado, espero que no duerman tanto los chiquillos o estén acostados, pero pasa esto, queridos, y nos va a pasar. ¿Y cuál es el momento? Tienen que sufrir ahora. Yo les digo, Tomás Leví, tienen que sufrir. ¿Tienen que sufrir cómo? Es que no se me ocurre nada. Tenemos una casa, tenemos un patio, tienen permiso para poder salir ahí cerca y jugar con otros niños, y ahí están, tratando de lidiar, pero sufren. ¿Y por qué digo esto? Porque antes de entrar aquí a la iglesia, papá les tuvo que explicar que hoy no había clases de Oasis Kids. Entonces, yo tuve que escuchar, pero papá, tu sermón es demasiado largo. Y yo conversando con ellos. Entonces, yo sé cómo sufren nuestros hijos en este aspecto, pero es también nuestra responsabilidad guiarlos y orientarlos en esa dirección. ¿Por qué, queridos? Porque este sufrimiento está aquí presente y es una consecuencia natural. ¿Cuál es la consecuencia natural? No hay Oasis Kids. Por lo tanto, en la mente de ellos, Oasis Kids, ¿qué es? Para recibir palabra, funciona también como entretención. Porque nuestros hijos, si yo los dejo salir y los dejo allá afuera, ¿cuáles son las dos grandes decisiones que yo podía optar? O se quedan aquí, o están allá afuera en el patio. Y yo digo, Tomás Leví,
Allá afuera hay una tele con una pantalla. Papá va a estar predicando. Los dejo ahí para que ustedes puedan escuchar. ¿Van a escuchar? No, ¿qué van a hacer? Ellos van a ser creativos por ahí, incluso van a meterse por allá, van a ir a dar la vuelta por allá, van a investigar, qué sé yo. Pero, ¿qué quiero decir con esto, queridos? Yo grafico con los niños, pero esto nos pasa a nosotros. Muchas veces nosotros tenemos este conflicto de, al oponernos a la cultura, nos aburrimos y no tenemos nada más que hacer. Y se acabó nuestro día, se acabó. Y ahí tratamos nosotros de multiplicar diversas cosas para hacer, entre comillas, para quitar el aburrimiento. Penúltimo, conflicto de cosmovisiones. Cuando dos creencias fundamentales se oponen entre sí, entran en conflicto. Escuchen bien, la cosmovisión dominante presiona a las comunidades disidentes para que abandonen su singularidad, su forma particular de ser, y se adapten. Y los disidentes deben elegir entre adaptarse o sufrir por su fidelidad al Evangelio. Hoy día está la crema en Antofagasta. No va a haber festival. Ya escucharon, ¿cierto? Está la grande porque el alcalde tuvo reunión con el Consejo Municipal y estaba solicitando 700 millones de pesos para el Festival de Antofagasta. Y ustedes pueden ver las redes sociales ardiendo, porque 700 millones que no se van a poder gastar en esto, y el alcalde ahí ya ahora, disculpa señor, pero yo creo que esto es de verdad. Gloria a Dios, porque va a obligar a la municipalidad ¿a qué? A ser creativa. ¿Cómo hago un festival? ¿Cómo hago alguna cosa en mi ciudad sin tener los 700 millones? Vamos a tener que tener la gente creativa ahí, ¿cierto? En el consejo tratando, porque el alcalde dijo, vamos a hacer algo, no nos vamos a quedar, yo lo escuché, no nos vamos a quedar sin hacer nada, la ciudad no se merece esto. Ahí tienen su pelea de perros grandes ahí, ¿cierto? Por las platas. Pero en el fondo, ¿dónde está la crisis? Porque el dinero ayuda. El dinero ayuda a traer gente, traer festivales, música y un montón de otras cosas. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Conflicto de cosmovisiones. Incluso yo creería que el Señor hasta lo está salvando. Mientras venía a mi casa, venía pensando en esto, creo que hasta incluso lo está salvando. Ustedes ya saben, ¿cierto?, las trifulcas económicas, alcaldicias que están pasando en nuestro país en las últimas 2 semanas. Incluso creo que está siendo bondadoso con él, cuidando de alguna cierta manera. Nuestra cosmovisión entra en conflicto con la cosmovisión de otro. Y el día de hoy, queridos, tú en tu trabajo, tú en tu familia, si eres un discípulo del Señor, tu cosmovisión es creación. Sabes que Dios ha creado todo absolutamente bueno en gran manera. Caída. Sabes que los seres humanos somos pecadores y que todo ha sido abarcado por el pecado. La depravación total ha alcanzado los rincones más profundos, ¿cierto?, de la humanidad. Pero también redención. Que Jesucristo, el Dios encarnado, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que por lo tanto, cuando yo estoy en mi trabajo y tengo un compañero que está lleno de rabia, lleno de amargura, Dios puede redimir a ese compañero utilizando tu vida, trayendo paz al corazón, escuchándolo, consolándolo o confrontándolo con su propia realidad. O en casa estás lleno de problemas porque la cosmovisión de tus hijos, de tus padres, están en derecho conflicto con la Escritura. Y lo que nosotros tenemos que hacer es confrontar esa cosmovisión. Y por último, tomando el sufrimiento como consecuencia del dolor y del pecado entrando aquí en la tierra. La consumación. El Señor viene. El Señor Jesús viene. Y estoy mirando aquí a Cristian y me acordé de Schopenhauer ahora, a Cristian.
Un filósofo que abarca y conversa acerca del sufrimiento y le da una perspectiva acerca del dolor y el sufrimiento un poco diferente a la perspectiva cristiana. Y déjenme decirles algo. Sí, hay dolor y sufrimiento, pero eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. El Espíritu Santo está en ti y tú puedes ser un instrumento de consuelo. Y ese instrumento de consuelo puede acabarse aquí en la tierra, pero es eterno. Porque Dios ha puesto eternidad, como dice Eclesiastés capítulo 3, verso 12, eternidad en el corazón de las personas. Así es que, queridos, con la muerte no se acaba todo. Con el dolor y el sufrimiento no se acaba todo. El Señor viene. El Señor viene. Anoche conversaba con mi esposa porque justamente nosotros estamos en medio de lo que estamos viviendo como cultura. Hay sufrimiento como iglesia y como cuerpo de Dios. Y hay persecución y alienación en medio de todo esto. Tenemos hermanos en Iquique que son miembros de la iglesia. Tenemos hermanos en Iquique, tenemos hermanos en Tocopilla que son miembros o van a ser miembros también. Gamaliel y Paola están haciendo el curso de primeros pasos. Señores bondadosos. Tenemos un presbítero en Iquique. Tenemos una hermana diácono en Iquique. Podemos hacer todo el esfuerzo del mundo. Y mis hermanos deben estar mirando, que el Señor los bendiga, en Iquique, en Tocopilla. Lo que quiero decir es justamente en relación a ustedes, queridos. ¿Hay dolor y sufrimiento? Los días domingos pueden ver el culto por internet, pero muchas veces están solos. No hay comunidad, no hay cuerpo. ¿Cuántos de ustedes de repente se han acordado que tenemos hermanos en Iquique, en Tocopilla, para poder mandar un mensaje? Hermano, ¿pudiste ver el culto? Hermana, ¿pudiste ver el culto? ¿Pudiste participar en este tiempo? Y ellos sufren, no porque son pecadores. Ellos sufren justamente por nuestra incapacidad como cuerpo, como iglesia, de no avanzar. No sé si son 8 años o son 7 años los que llevamos trabajando en Iquique. Y hemos sido incapaces de poder formar un grupo sostenido y constante para poder plantar una iglesia. Y quizás durante los 2 últimos años hemos utilizado como excusa, no sé, y hablo por mí, que la falta de un obrero, que la falta de un pastor. Pero ¿saben? Cuando el doctor Leslie Newbigin, que era misionero en la India, llegó a Inglaterra, se dio cuenta que toda la pega y todo el trabajo lo hacía el clericalismo. Y en la India, donde faltaban obreros, en este caso pastores y laicos, habían, ¿qué cosa? Pocos pastores, pero todos los obreros trabajaban. Y mientras pensaba en este sermón, quiero recordarles algunas de las cosas del doctor Newbigin para ir terminando esto, queridos. ¿Cuál es el verdadero testimonio cristiano por el cual nosotros debemos optar en la dirección del sufrimiento? Primero, el testimonio primario que tú debes tener es que no debes estar evangelizando en el trabajo, conviértete o arrepiéntete, o mostrando únicamente tu ética personal, sino que tienes que vivir intencionalmente la creación de Dios en el lugar donde tú estás. Hermanos y a mis pequeños adolescentes, ustedes tienen una tremenda oportunidad de mostrar el gozo y la alegría en medio del dolor y el sufrimiento. La adolescencia ya trae dolor, ya trae sufrimiento, pero tú tienes a Cristo, tú tienes la esperanza en este mundo caído de decir hay esperanza, de que este dolor y sufrimiento no me va a dominar, porque tus compañeros de curso no lo tienen. Porque tus compañeros de curso, cuando tienen un problema de dolor y sufrimiento, lo que quieren hacer es quitarse la vida.
Lo que quieren hacer es autoeliminarse. Pero tú tienes a Cristo. Tú tienes una profunda verdad para ser tremendamente contracultural en esto. No puedes ser igual a ellos. Por lo tanto, tienes que vivir de manera intencional en todas las áreas de tu vida. No vivas como un pagano. No vivas como una pagana. Cristo te ha tomado. Cristo te tiene en sus manos. No eres igual que los demás. Sí, duele. Y yo estos días he pensado profundamente esto. Obvio que duele. Obvio que duele si hay alguna persona que no sé, te ofende, te trata mal, no te habla, amigos que traicionan, bullying, no sé, tantas cosas, querido. Yo sé que duelen. Yo sé que duele porque pasé por eso como muchos de nosotros. Pero a mí me salvó Cristo. La presencia de Cristo en mi vida me ayudó. Entonces, ocupémonos de nuestros niños y adolescentes en esa dirección. Eres un testigo principal en la historia que Dios está haciendo a tu alrededor. No seas descuidado o descuidada. ¿Por qué? Y aquí doy un ejemplo para todos. Esto es un ejemplo de Lesslie Newbigin. Un granjero que cultiva bien su tierra, pero se niega a decir sus oraciones, va a ser condenado por los cristianos porque es un cristiano que no ora cuando trabaja. Pero un agricultor que hace sus oraciones, pero permite que la maleza entre, que el agua, se convierta en barro o que venga erosión al suelo y estropee la tierra, está fallando en su deber principal desde la perspectiva eclesiástica. ¿Cuál es más espiritual? ¿El que oró y dejó el barrial y que fue irresponsable? Y yo traté de poder arreglar esto de Lesslie Newbigin, cómo lo puedo llevar a nuestro mundo, ¿ya? Y Elías me ayudó un poquitito en este sentido porque mi falta de creatividad me dijo, acude a Vulcano, así que le pedimos permiso a Vulcano. Y le dije, créame una ilustración parecida a la de Lesslie Newbigin, y me creó dos. Miren lo que dice Elías. Un pescador, esto para la zona de Antofagasta, un pescador que cuida diligentemente del océano, su lugar de trabajo, pero ignora las necesidades de su comunidad, puede ser criticado por no cumplir con el deber que él tiene. Sin embargo, un pescador que participa en prácticas de pesca sostenible y cuidado del medio ambiente, pero no se involucra en la vida comunitaria, también está descuidando su papel esencial en la sociedad. Su función principal en la vida total de la comunidad es cuidar adecuadamente tanto los recursos marinos como la convivencia, en su espacio y en su familia. Si falla en alguna de estas responsabilidades, estaría fallando en su tarea fundamental como pescador, porque solamente estaría dedicándose a un área. Segunda ilustración. Un minero que trabaja arduamente en la extracción de recursos, pero descuida la seguridad laboral y el bienestar de sus compañeros, está faltando a su deber. Por otro lado, un minero que se preocupa por la seguridad y el bienestar, pero no respeta el medio ambiente y los impactos de la extracción, también está fallando en su responsabilidad fundamental, porque su tarea principal en la vida no solamente es extraer los recursos de ahí, sino que tiene que equilibrar el concepto de prosperidad y preservación con el medio ambiente. Queridos, ¿qué estoy tratando de decir con esto? Que cuando nosotros nos asimilamos, no vamos a sufrir por causa de Cristo. Cuando somos asimilados, y quizás hay que confrontar las injusticias, quizás hay que confrontar aquellas cosas que no corresponden, y sí, puede ser causal de despido. Confrontar las injusticias de un jefe, confrontar las injusticias de un trabajo, va a ser causal de que te despidan. Pero obviamente uno tiene que buscar el equilibrio, porque a veces el bienestar familiar va a estar en medio de esto. ¿Y eso qué es lo que va a traer? Dolor y sufrimiento.
Quiero invitarte en el nombre del Señor Jesús para que el mundo te aborrezca, porque sí aborreció a nuestro Señor. Porque estamos aquí, somos parte de este mundo, pero no somos de Él. No vivimos como Él, no pensamos como Él, tenemos una cosmovisión completamente diferente. Y leo el texto nuevamente para finalizar a modo de conclusión. Acuérdense de la palabra que yo les he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y esta es la clave de todo. Si han guardado mi palabra, ellos también guardarán la vuestra. Hermano mío, hermana mía, que el Señor te bendiga, que el Señor te dé gracia para ser un instrumento de Jesucristo, el Dios encarnado, ahí donde el Señor te ha puesto. Yo sé que lo que he compartido el día de hoy es profundamente radical y contracultural. ¿Sabes por qué? Porque estamos acostumbrados a hablar de sufrimiento a partir de las cosas que yo vivo, a partir de perspectivas individuales. Pero el Señor Jesús es el verdadero Israel, y Él está cumpliendo lo que Israel no pudo cumplir. Y esa es nuestra invitación. Y la invitación que quiero hacerte el día de hoy es que todos ustedes son obreros en las manos del Señor. Todos ustedes son obreros en las manos del Señor. Posiblemente alguno de ustedes debe pensar: oye, la iglesia está súper aburrida, no tengo ningún ministerio, no estoy trabajando. Hay muchas cosas para hacer, hay muchas cosas para quitar el aburrimiento, hay muchas cosas para servir, hay muchas cosas para participar. Muchos de ustedes tienen dones en diferentes esferas y hay que trabajar. Hay que trabajar, y trabajar significa que me duela, porque vas a oponerte a tu propia cultura, a la propia idolatría personal, individual en la cual estás. Que el Señor te bendiga, que el Señor te dé gracia, para que podamos tener esta marca. Y yo de verdad que me alegro profundamente por poder enseñarles esto. La marca distintiva de un discípulo que está viviendo un verdadero discipulado, siguiendo las palabras y las acciones de Jesús, es el sufrimiento. Vamos a sufrir, pero Él sufrió primero y Él nos consuela. Señor, en el nombre de Jesús, te alabamos y te damos gracias. Yo te pido, Señor, que nos perdones, porque muchas veces nos hemos asimilado a la cultura, o nuestra cosmovisión no es una cosmovisión bíblica, es una cosmovisión mundana. O al mismo tiempo, Señor, tenemos una cosmovisión, una manera de vivir la cultura exactamente igual a como la vive el mundo. Señor, no se trata de dejar de fumar, de dejar de tomar, de no decir garabatos. Se trata de buscar vivir como discípulo de Jesús, no queriendo ser parte de los 5,000, sino que siendo parte de los 70, siendo parte de los 12, siendo parte de aquellos 3. Pero tú aún nos ofreces a cada uno tu pecho, para que podamos tener la más profunda intimidad contigo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos como esta iglesia. Señor, tenemos nuestras convicciones claras, profundamente claras. Ayúdanos a perseguirlas. Llena con tu Espíritu Santo a cada uno de los presbíteros. Llena con tu Espíritu Santo, Señor, para que ellos puedan ser radicales en su discipulado. Llena, Señor, con tu Espíritu Santo a los líderes de ministerio. Llena con tu Espíritu Santo a cada hermano y a cada hermana en la iglesia. Señor, que no vivamos, Señor, esta situación de ministerios personales, ministerios individuales, Señor, sino que podamos someternos, Señor, a tu gracia y a tu
palabra. Señor, posiblemente alguno de nosotros ha sido ofendido, ha sido pisoteado por tratar de manifestar los principios de tu palabra. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a caminar en esta dirección. Y te pido, Padre Celestial, que nos consueles como cuerpo, que nos consueles como iglesia. Oro por mis hermanos en Tocopilla, oro por mis hermanos, Señor, en Iquique, que hoy sufren por la causa de Cristo, porque pudiendo renunciar a esta iglesia, pudiendo decir no quiero estar más en esta iglesia y me voy a ir a otro lugar con otras personas para congregarme, han decidido, Señor, compartir con nosotros a pesar de esto. Ayúdanos a observarlo, ayúdanos, Señor, a seguir tu palabra, ayúdanos, Señor, a caminar, Señor, y ayúdame a mí también como pastor a poder enseñar y poder capacitar a los siervos aquí en la iglesia para que cumplan el ministerio para el cual tú los has llamado. Necesitamos no solamente obreros, Señor, gracias por esto, porque no solamente necesitamos que vengan obreros, necesitamos capacitar a los que están aquí. Necesitamos capacitar a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos, capacitarlos para servir en esta dirección. Quizás hemos estado orando de manera errónea, orando de manera incorrecta, pidiendo, entre comillas, más obreros, cuando en realidad deberíamos orar para capacitar aún más a aquellos que están aquí.